Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien, cuidándose en sus casitas. Para hoy día les tengo preparado un video acerca de los números decimales, tanto la multiplicación como la división. Ya, en este momento lo principal es que podamos reconocer algunos conceptos que yo tengo preparado aquí. El primero de ellos es que recordemos qué es un número decimal. Un número decimal es un numerito que tiene una coma y posteriormente otro dígito. Los números decimales siempre se van a reconocer porque tienen una coma que separa a una parte entera que va antes de la coma y una parte decimal que va posterior a la coma. Siempre va a ser de esta forma. El segundo ejemplo, tenemos la parte entera está compuesta por un 0. La parte decimal tiene un 0 y un 2. Y ambos están divididos por la coma. En el primer ejemplo, la parte entera era 50. En cambio, en el segundo ejemplo, la parte entera es 0. Por lo tanto, si nosotros los quisiéramos ubicar en la recta numérica, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 0,8 décimos. Entonces, como la parte entera es 0, si lo quisiéramos ubicar en la recta numérica, este dígito estaría entre el 0 y el 1, positivo. Si quisiéramos ubicar este siguiente número en la recta numérica, como en la parte entera tiene un valor de 1 y en la parte decimal un valor de 5, al ubicarlo en la recta numérica tendría que ser entre el 1 y el 2. Este número, que solamente tiene una parte entera, que es el 1, estaría ubicado precisamente aquí en la recta numérica. Este otro número, que tiene solo una parte entera, estaría ubicado precisamente aquí en esta línea, en el 3. Entonces tenemos parte entera, parte decimal y la coma que los separa. Tenemos la recta numérica. Ahora, otro concepto muy importante es la multiplicación. Aquí te puse un ejemplo de multiplicación de números decimales. Siempre los números que se multiplican se llaman factores. Entonces tenemos 3 enteros 5 décimos que se van a repetir 5 veces. Y aquí, al desarrollar esta multiplicación, el valor final que nos va a dar se llama producto. El resultado de la multiplicación se llama producto. Y el último ejemplo que les quiero dar de conceptos es la división. Recuerden que dividir algo es repartir algo en partes iguales. Para dividir tenemos como números decimales, en este caso, tenemos el dividendo y también tenemos un divisor. El dividendo es la parte que yo voy a repartir, mi entero que yo voy a repartir. Y el divisor es la cantidad de partes en las cuales yo voy a repartir este entero. Aquí sería un entero 4 décimos, lo quiero repartir o dividir en dos partes iguales. Y me va a dar un resultado. Ese resultado recibe el nombre de cociente. Y muchas veces en algunas divisiones sobra aquí un numerito y a eso se le llama resto. Ahora, con estos conceptos ya más claros, vamos a desarrollar nuestra primera multiplicación. Tengo dos multiplicaciones preparadas. Para esto también podemos ocupar nuestras tablas de multiplicar, si es que ustedes todavía no se saben bien las tablas. Estos conceptos sería importante que ustedes los pudieran copiar en su cuaderno, poner pausa al video y copiarlo en su cuaderno para tenerlos de apunte. En la primera multiplicación de decimales, aquí tenemos un número decimal y un número natural. Vamos a hacer la primera multiplicación y decimos 3 por 2 son 6. No se nota bien, pero lo vamos a remarcar bien. 3 por 0 son 0.
3 por este segundo 0 también son 0. Y 3 por 0, otra vez 0. No le ponemos ni punto ni coma aún. ¿Por qué? Porque tenemos que contar cuántos números decimales hay en total aquí en estos factores. Este no tiene números decimales, pero este tiene 1, 2, 3. Y eso tiene que coincidir con nuestro resultado. Entonces contamos 1, 2, 3 y adelante ponemos la coma. También lo pueden copiar en su cuaderno para tenerlo como ejemplo. Al reverso también tengo preparada otra multiplicación. La diferencia es que aquí son dos números decimales. Entonces, decimos, ustedes pueden tener aquí al ladito sus tablas de multiplicar. Decimos, la multiplicación se hace igual que los números naturales, solamente que al llegar al resultado tenemos que poner mucha atención en dónde vamos a ubicar nuestra coma. Por eso quise hacer dos ejemplos. Aquí decimos, empezamos siempre por la unidad. 4 por 5 son 20. Pero escribimos el 2, el 0 y el 2 lo ponemos de reserva. Después decimos 4 por 2 son 8. Le agrego la reserva, serían 10. Pero aquí ya no hay más números que multiplicar, entonces colocamos el 10 completo. Ahora tengo que empezar a multiplicar por la parte entera, que es el número siguiente. Entonces decimos, primero dejamos un espacio con una rayita, después decimos 3 por 5, ahora seguimos con este, 3 por 5 son 15. Entonces ponemos un 5 y ese 1 lo tenemos que colocar de reserva. Este lo voy a borrar y voy a escribir un 1. Porque 3 por 5 son 15, escribo el 5 y el 1 de reserva en el siguiente dígito que tengo que multiplicar. Decimos 3 por 2 son 6, más 1 serían 7. Ya multipliqué todos los números que tenía en los dígitos y de los factores. Entonces ahora hacemos una rayita y colocamos el signo de adición. ¿Qué voy a sumar? Lo que escribí con lápiz grafito. El 0 se baja. Al 0 le agrego 5, me quedan 5. Al 1 le agrego 7, o 7 más 1, me da 8. Hasta aquí la multiplicación de números decimales es igual a la multiplicación de números naturales. La diferencia viene ahora, porque yo tengo que contar cuántos decimales en total hay entre los dos factores. Contamos un decimal, dos decimales. Por lo tanto, nuestro resultado tiene que tener dos decimales. Contamos 1, 2 y adelante ponemos la coma. Entonces nos quedó 8 enteros, 5 décimos, que es lo mismo que decir, 8,5. O sea, ese 0 que está allá al último, porque ya no hay más números, lo podemos eliminar en este caso. Entonces, esto tiene el mismo valor que esto, ¿ya? Entonces, nuestro producto es 8 enteros, 5 décimos. Ahora vamos a hacer ejemplos de división. En la guía de matemática que ustedes tienen en su casa, que mandaron sus profesores de matemática, tienen 4 casos de división. Entonces yo tengo un ejemplo, casi todos están sacados de la misma guía, para que ustedes puedan ir entendiendo. El 4 está aquí y el 5, ¿ya? Entonces vamos a resolver cada uno. Vamos a empezar con el primer caso.
primer caso, dice, el dividendo, ustedes dirán, ¿cuál era el dividendo? El dividendo era el primer dígito que salía en la división, el dividendo. Dividendo mayor que el divisor. O sea, este dígito tiene que ser mayor que este. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuáles son las instrucciones que dice la guía? Dice, cuando el dividendo es mayor que el divisor, se divide hasta obtener el resto. ¿Cuál era el resto? Este, lo que me podía sobrar. Para seguir dividiendo, se agrega un 0 al resto. O sea, aquí, si aquí me sobrara un numerito, un dígito, yo le podría agregar un 0 y se ubica una coma en el cociente, que es aquí. Luego se sigue dividiendo normalmente. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Decimos, ¿el 5 me cae en el 4? No, ¿cierto? Porque el 4 es más chiquitito, no puede contener al 5. Entonces decimos, 5 me cae en el 42. Sí, me cae varias veces. Ustedes ayúdense en la tabla de multiplicar. Y decimos, el 5 me cae 8 veces en el 42. Entonces decimos 8 veces. Entonces ahora multiplicamos y decimos 5 por 8 son 40. Y se los voy a restar a este 42. Si al 42 le quitamos 40, nos quedan 2. Ese 2 va aquí. Ya. Ahora viene la otra indicación que nos daba el primer caso. Decimos, ¿el 5 me cae en el 2? No, porque el 2 es muy pequeño, no lo puede contener y no tengo más números para poder bajar, para ponerlo aquí al lado del 2. Entonces decimos, 5 no me cae en el 2, entonces ¿qué hago? Aquí viene la trampita y le agrego un 0. Y al agregar aquí un 0, yo automáticamente le pongo una coma en el cociente. Entonces digo, ¿cuántas veces me cae el 5 en el 20? Miramos la tabla del 5, me cae 4 veces. ¿Por qué? Porque 4 por 5 o 5 por 4 son 20. Se los resto a este 20. Y 20 menos 20 nos da 0 en el resto. Entonces, 42 dividido en 5 son 8 enteros, 4 décimos. Este es el primer caso. Vamos a pasar al segundo caso. Segundo caso, dividendo, que es este, menor que el divisor. Menor que en este caso el 8. Si yo tengo 4, ¿lo podría repartir entre 8 personas? Sí, se puede, pero me va a salir un número más pequeño que 1. O sea, me va a salir aquí en la recta numérica un número que va a ser entre el 0 y el 1. Entonces, ¿qué dicen las indicaciones en la guía del segundo caso? Dice, cuando el dividendo es menor que el divisor, dividendo menor que el divisor, se agrega un 0 al dividendo. ¿Cuál es el dividendo? Este. Se agrega un 0 al dividendo. Aquí un cerito. Por mientras lo vamos a poner así. Un 0 al dividendo y se pone un 0 y una coma en el cociente. Entonces me quedaría 40, porque le agregué ese cerito para hacerlo más grande, dividido en 8. Y acuérdense que al agregar este 0 aquí, para agrandar al dividendo, automáticamente pongo un 0 y una coma en el cociente, que es aquí el resultado que voy a empezar a obtener. Entonces ahora el 8 sí me cae en el 40, porque el 40 es más grande, lo puede contener varias veces. Miro la tabla del 8 y digo, 8 por cuánto me da 40, y voy a obtener el número 5. ¿Por qué? Porque 8 por 5 me da 40 y se los voy a restar a este número. Entonces me quedó 40 menos 40,
0, 0, 0. Entonces, si yo tengo 4 dividido en 8, el cociente o el resultado de esta división va a ser 5 décimos, 0,5. Entonces, si yo quiero ubicar este número en la recta numérica, estaría ubicado justo aquí en la mitad del espacio entre el 0 y el 1. Ese es el segundo caso. Tercer caso. Dice, división de un decimal, que aquí tenemos el decimal, por un número natural. Aquí tenemos un número natural 6. Entonces, ¿qué dice las instrucciones para el tercer caso? Dice, cuando se divide un número decimal por un natural, se divide normalmente hasta llegar a la coma, hasta esta coma. Al bajar la parte decimal, se pone una coma en el cociente. Cuando este numerito ya no caiga, aquí, ya termine yo de desarrollar esta parte entera, le voy a agregar una coma aquí. Eso dicen las instrucciones. Entonces, luego se continúa la división normal. Entonces comenzamos. Nos ayudamos de las tablas de multiplicar si es necesario y decimos, ¿el 6 me cae en el 8? Sí. ¿Cuántas veces? Una sola. Entonces decimos, 6 por 1, 6. Se lo voy a restar a este número, a la parte entera que estoy trabajando todavía. Entonces decimos 6 para llegar a 8, 6, 7, 8. Serían 2. Y aquí, ¿qué dice entonces las instrucciones? Dice que cuando al llegar a la coma, el primer decimal se pone una coma en el cociente. Entonces aquí yo voy a agregar mi coma y ¿qué hago ahora? Bajo la parte decimal. Y ese 2 se va a convertir en un 24 ahora. Entonces decimos, tabla del 6. ¿Cuántas veces me cae el 6 en el 24? Me cae 4 veces. Ese 4 lo escribo en mi cociente. Y digo, 6 por 4 son 24. Entonces se lo voy a restar al número que tenía yo ahí. Y 24 menos 24 me da 0, 0 en el resto. Entonces, 8 enteros, 4 décimos dividido en 6 me da 1, una parte entera y 4 décimos. Si yo esto lo quiero ubicar en la recta numérica, sería, como tiene un número 1 en la parte entera, sería entre el 1 y el 2. Estamos listos con el caso número 3. Ahora nos vamos con el caso número 4. El caso número 4 se refiere a la división de un natural, división de un número natural por un número decimal. Aquí tenemos un número natural y un número decimal. Entonces decimos, ¿cuáles son las instrucciones? Nos vamos a las instrucciones, las leemos y dice, cuando se divide un número natural por un número decimal, como estamos aquí, se agrega al dividendo, que es este numerito, le agregamos al dividendo tantos ceros como decimales tenga el divisor. Este es el divisor. Contamos cuántos decimales tiene este divisor. Este tiene uno solo. Los decimales, recuerden que son los números que van después de la coma. Entonces, este tiene un número decimal. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos un 0 al 5 y se convierte en 50. Entonces, aquí yo lo voy a escribir abajo. Me va a quedar 50 dividido en 3. Ya no me queda el 0,3. Porque ese fue mi objetivo, poder eliminar la parte entera de este, que me quede solamente un número natural. Entonces ahora, que me quedó 50 dividido en 3, procedemos a dividir de forma normal al comienzo. Entonces decimos, ¿el 3 me cae en el 5? Sí. ¿Cuántas veces me cae? Una vez.
Entonces decimos 3 por 1 son 3. Se lo voy a restar a la cifra que yo estaba considerando. 3 para llegar a 5 son 2. Entonces, aquí tengo que bajar la cifra siguiente, que es el 0, porque el 0 ya lo había anotado, y ahora se me convierte en el número 20. ¿Cuántas veces me cae el 3 en el 20? Miro la tabla de multiplicar del 3 y digo, me cae 6 veces. ¿Por qué? Porque 6 por 3 son 18. Entonces, se lo resto aquí al número. Y digo, 18 para llegar a 20, 18. 19, 20. Son 2. Entonces pongo 0, 2. Pero aquí el 3 me cae en el 2. No, ¿cierto? No me cae, porque el 2 es más pequeño, no lo puede contener al 3. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí pongo una coma y aquí viene la trampita y le agrego un 0. Entonces, ahora otra vez se me convirtió en 20. Y digo, ¿el 3 me cae en el 20? Sí. ¿Cuántas veces? Otra vez 6. Entonces digo, 6 por 3 son 18 y se lo resto al 20. Y me quedan 18, 19, 20, me quedan 2. Y aquí probablemente el 6 se seguiría repitiendo al menos un par de veces. Entonces la división la podemos dejar hasta aquí. Y aquí nuestro resto sería 2. No es una división exacta. Entonces nos queda 5 dividido en 3 décimos nos da 16 enteros, 6 décimos y con un resto de 2. Ahora vamos a pasar al último caso de división, el quinto caso de división de números decimales. Aquí tenemos dos números decimales, tanto en el dividendo como en el divisor. Entonces, ¿qué dicen las instrucciones para realizar una división como esta? Dice, cuando se dividen dos números decimales, se corre la coma. En el dividendo, esta coma se va a correr tantos lugares como decimales tenga el divisor. ¿Cuántos decimales tiene el divisor? 1. Entonces la coma que estaba aquí se va a correr un espacio para acá, hacia la derecha. Entonces la coma me quedaría aquí. Entonces me queda 12. También podría decir 12,0. Pero ese 0 yo lo puedo omitir. Me quedaría solamente un número natural que es 12. Dividido en... Ahora, como yo corrí la coma, también voy a correr esta coma, entonces me queda 6. Y ahora digo, ¿cuántas veces me cae el 6 en el 12? Porque en el 1 no me cae, entonces considero el 12. Me cae 2 veces. ¿Por qué? Porque 6 por 2 son 12. Se lo resto al 12 anterior. 12 menos 12 son 0. Y de esta forma finalizamos los 5 casos que aparecían en nuestra guía de matemática. La mayoría de los ejemplos que yo realicé son ejemplos de la misma guía. Entonces ustedes los pueden copiar, pueden ver el video y no se olviden de copiar estos conceptos que son súper importantes que ustedes los manejen. También los pueden copiar en su cuaderno de matemáticas. Espero que hayan comprendido y cualquier duda se la pueden hacer llegar a su profesora jefa o profesor jefe para que me las pueda hacer llegar a mí y yo los puedo ayudar. Nos vemos, niños, que estén bien.